día. Les damos las gracias a todos por acoger esta invitación a esta reunión de la Comisión Desafíos del Futuro. Y permítame partir dando algunas informaciones sobre el contexto. Hace un tiempo atrás, en el marco de ver cuáles son las próximas temáticas que deberían venir en las próximas ediciones del Consejo Futuro, surgió claramente la importancia de todo lo que tiene que ver, está pasando con la inteligencia artificial. Y el senador Girardi me pidió convocar a un comité de académicos de diversas instituciones. Al final yo voy a hacer una presentación, ahí van a estar todos mostrados. Y lo que nos quedó claro en estos 3 meses que llevamos trabajando es que estimamos que en el país hay una serie de iniciativas que tienen que ver con estas materias de inteligencia artificial, pero también tenemos claro que no hay una estrategia país que esté relacionado con enfrentar este movimiento que es bastante grande, bastante importante. Y nos basamos para emitir esa opinión en el hecho de que ya estudiamos disciplinadamente como académicos que somos las estrategias que han hecho diversos países, las vamos a presentar más rato, y por eso que lo que queremos hacer con ustedes hoy día es convocar a gente que está en el medio, que tiene preocupación, que tiene interés, para presentarle un poco los antecedentes que tenemos y también porque queremos una realimentación de ustedes como para seguir trabajando un par de meses más y hacer una propuesta al presidente, al gobierno y pedirle, por favor, haga una estrategia. Lo único que queremos, no la vamos a hacer nosotros, queremos que se haga una estrategia, un proyecto para definir una estrategia de inteligencia artificial para el país. Dicho eso, entonces yo voy a ver bien el programa. Después de las palabras que nos va a dar el senador Girardi, vamos a tener la presentación del doctor John Atkinson de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien va a hablar sobre inteligencia artificial en la industria. El señor Pedro Maldonado, de la Universidad de Chile, hablará sobre la inteligencia artificial y cerebro humano, el impacto de sus similitudes y diferencias. Después el doctor Wolfgang Pochuta, el nombre del apellido, Wolfhard Tochnik, hablará sobre las cuestiones éticas relacionadas con la inteligencia artificial. Él es profesor de la Universidad Diego Portales. Después tendremos un pequeño break y viene la doctora Carla Taramasco de la Universidad de Valparaíso a hablar de inteligencia artificial en salud. Después el señor Juan Francisco García Magdicar hablará sobre la transformación digital. Él es director ejecutivo del Comité de Transformación Digital en Corfo. Después el señor Stanley Best, director nacional de Agricultura, hablará de inteligencia artificial en la agricultura. Y finalmente yo brevemente les voy a mostrar las conclusiones del trabajo que hemos realizado hasta ahora, junto con hacer el llamado a que nos pongamos a trabajar para desarrollar un proyecto de estrategia. Y eso es, sin más, entonces yo dejo al senador Guido Girardi, quien nos dirá unas palabras de inicio. Bueno, primero, saludar a todos y a todos. Muchas gracias por estar acá. ¿Por qué convocamos a este colectivo de especialistas en distintas disciplinas? Porque tenemos la convicción de que el desafío más importante que tiene la humanidad, por lo menos de mi punto de vista, además de enfrentar los cambios climáticos, es el desafío de convivir con la inteligencia artificial. Y eso es muy relevante. Nosotros hicimos una experiencia parecida a esta cuando elaboramos una propuesta de política espacial y satelital, que también lo hicimos convocando distintos científicos, científicas, académicas de todo Chile, llegaron cerca de 15 universidades, y le propusimos al presidente Piñera una política de desarrollo satelital y espacial, justamente porque tenemos la convicción que hay ámbitos del desarrollo y el desafío futuro que Chile debiera generar capacidades propias. Por ejemplo, en el ámbito satelital, el ámbito de las imágenes, no se pueden externalizar. Algunos dicen compremos imágenes. Tuvimos una larga discusión con el presidente que quería comprar imágenes, pero le decíamos, usted quiere externalizar la soberanía de Chile. Pero permite generar un debate. Y hoy día lo que queremos es
justamente a partir de este trabajo que hemos venido haciendo, yo quiero agradecer a todos los que han estado trabajando y al senador Piu, que está acá, que debe ser el senador más interesado, yo creo, del Senado en estos temas. No son muchos parlamentarios que tienen interés. Es también que pudiéramos proponerle a Chile una estrategia de inteligencia artificial y que sea un trabajo colaborativo, que sea un trabajo inclusivo, que convoque a todos los que quieran participar, a todas las universidades, centros académicos, científicos, y que no estoy solo liderado por los ingenieros y los matemáticos y los computadores que están acá, que son muy capaces y muy fuertes, sino también incorporemos la filosofía, la ética, el arte, la belleza, otros actores que creemos que son fundamentales a la hora de pensar la inteligencia artificial. Yo algunos comentarios. Chile no tiene política de inteligencia artificial. Y la prueba yo creo que más evidente, nosotros invitamos también a personeros de gobierno, pero no tenemos muchas contrapartes de gobierno para invitar. Cuando hicimos la política satelital, teníamos al menos la Subsecretaría de Telecomunicaciones, los comandantes en jefe de la Fuerza Aérea, teníamos distintas instituciones que usan o estaban vinculados a los temas satelitales y espaciales. Aquí cuesta mucho y yo creo que hoy día no hay ningún representante del gobierno seguramente porque a los que invitamos no vinieron. Porque este no es un tema, no es algo relevante, ni importa, no existe. Entonces, lo primero que yo creo que tenemos que darle nosotros es vida y existencia a uno de los desafíos más importantes que tiene la humanidad y que tiene Chile. Nosotros estamos convencidos que si Chile no entra de manera muy acelerada al desarrollo de la inteligencia artificial, se va a quedar atrás. En la economía, en el modelo de desarrollo, no vamos a volver a tener tasas de crecimiento atractivas e interesantes. Los ciclos se van cerrando, tal vez de los commodities y los tratados de libre comercio, que no es que esté invalidado, pero por sí solo no va a generar nuevas expectativas de desarrollo y el desafío y la urgencia de incorporar la inteligencia artificial en todos los ámbitos, la educación, la salud. La única manera de competir en el futuro, por ejemplo, es incorporar la neuroeducación, la inteligencia artificial a la educación, o si no vamos a quedar desfasados. Entonces, lo primero es que tenemos que hacer un esfuerzo para que entendamos eso. Ustedes saben, invertimos uno de los presupuestos más bajos de ciencia, tecnología e innovación, 0,38% del producto, pero tenemos un problema más grave, que además nuestro mundo privado, que en el mundo lidera estos procesos de desarrollo e innovación, en Chile no entiende esto. Y si en el mundo entero 2/3 de los presupuestos de ciencia, tecnología e innovación son privados de las empresas, en Chile ya el total es bajo, 0,38%, pero la empresa aporta 0,1%, significa que no hay una cultura y una conciencia profunda en nuestro sector privado de la necesidad de la innovación. Y por lo tanto el riesgo de, como país, quedar disruptado, como empresa de ser disruptado por procesos globales es muy alto. Entonces, ahí tenemos un tema que yo creo que es muy importante. Y ejemplo está lleno. Chile tiene un potencial hoy día en materia de energía solar y batería, pero si no entendemos eso rápidamente va a ser superado por el hidrógeno. Y tal vez no vamos a necesitar más batería a futuro, pero hay muchos ámbitos donde esto es relevante y lo que queremos convencer al gobierno es justamente de dar un salto grande, largo y ponernos al día en esto y generar capacidades propias. Y ahí yo creo que tenemos que hacer revolucionar la educación. Yo he visto programas como el de Mario Ponce, que convoca a 500 niños y niñas de colegios más pobres como decano de matemáticas de la Universidad Católica. Tal vez deberíamos centrar una especial capacidad y motivación a los niños y niñas a involucrarse en la inteligencia artificial como proceso de alfabetización, además, como un proceso de democratización. Porque la inteligencia artificial, así como el mundo va a transcurrir por la inteligencia artificial, la salud y todos los aspectos de nuestra vida, también una inteligencia artificial no democrática tiene inmensos riesgos. Yo de verdad considero que enfrentar la inteligencia artificial como lo estamos haciendo, con la inocencia, candidez, ingenuidad en el mundo entero y también en Chile, tiene riesgos que son inconmensurables. Riesgos éticos, desde el punto de vista de los datos, desde el punto de vista de la privacidad, desde el punto de vista de quienes controlan la inteligencia artificial y la visión ideológica que hay detrás.
porque hoy día, asumámoslo, hoy día tenemos dos grandes poderes ideológicos que están compitiendo y desarrollando la inteligencia artificial, ambos con sesgos autoritarios muy profundos, uno chino y otro que está centrado en Silicon Valley, en Google, que no creen en la democracia, que no creen en la participación, que no creen en la colaboración y que tienen una ideología muy sólida en eso. Basta escuchar a su grande ideólogo, ya sea cómo los chinos están desarrollando esto y cómo hoy día están incluso avanzando en una suerte de tarjeta social para ir generando una memoria y historia del comportamiento de los chinos a través de los datos, y no solamente en su capacidad predictiva, sino en su capacidad también de establecer regulaciones humanas a partir de eso. Y también vemos cómo la concentración total del poder de los datos en las plataformas occidentales constituye una amenaza y un riesgo. Y el monopolio de la inteligencia artificial constituye una amenaza y un riesgo. Quien controle la inteligencia artificial va a controlar la humanidad. Y la va a controlar desde la lógica geopolítica, de la lógica militar, de la lógica económica, de la lógica social, de los aspectos culturales. Entonces, ¿cómo nosotros enfrentamos eso? ¿Cómo se adecúa una democracia que tiene el riesgo de ir quedando totalmente obsoleta, anacrónica, al desafío, una desincronizada con los cambios científicos y tecnológicos? A nosotros nos parece que esos son temas que debiéramos también involucrarnos, que tiene que ver cómo se adecúan nuestras instituciones, cómo se adecúa la democracia, cómo enfrentamos estos desafíos que son mayores. Porque yo ya escuché, estuve ahora en Europa, y yo ya escuché, por ejemplo, a personeros importantes diciendo que Europa, que perdió esta guerra, que está fuera de la geopolítica, porque también la restricción al uso de datos que han puesto los europeos les limitó justamente la posibilidad de competir con los chinos y con los americanos. Esto es muy paradojal. La misma acción, entre comillas, de proteger los debilita y los deja fuera del escenario de una manera muy dramática. O sea, desde los romanos, Europa ha tenido un rol fundamental en el desarrollo de la humanidad y hoy día está totalmente fuera. Entonces, hay europeos que incluso dicen, bueno, ¿por qué no transformamos a Google, incorporamos a Google a la OTAN? Porque Google hoy día es tan poderoso o más poderoso que estados nacionales de los más poderosos. En el documento que le enviamos dice Francia va a invertir 1.500 millones de dólares en inteligencia artificial en 5 años. Bueno, las plataformas americanas van a invertir 100 veces más y van a tener el monopolio de la inteligencia artificial. No la va a tener ningún país, la pueden tener estas plataformas, que puede ser, a lo mejor el destino de la humanidad es que tengamos un poder central que sean estas plataformas que vaya sustituyendo, reemplazando los estados de bienestar, la educación, incluso el rol de la soberanía de los países. Pero por eso que esta discusión es una discusión que no es solamente una discusión técnica, una discusión estratégica, es una discusión mayor. Nosotros tenemos que ponernos en el escenario de cómo está avanzando la inteligencia artificial. Hay muchos que señalan que de un año a otro la inteligencia artificial avanza 100 veces. El desarrollo de los datos, que son la verdadera benzina de la inteligencia artificial, es fundamental. Y entonces, claro, la geopolítica del siglo XXI es el control del dato, pero sobre todo es el desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, en ese contexto, nosotros queremos que nuestro país genere capacidades propias, que nuestro país genere espacios de autonomía, o si no, vamos a tener que decidir eventualmente si somos vasallos de algunos de estos grandes suprapoderes que se van a generar. El desafío de democratizar el planeta y la inteligencia artificial es muy, muy importante. Tal vez el rol de Chile y los europeos que están fuera y los latinoamericanos que estamos fuera y de una parte de Asia que está fuera es justamente velar por la democratización de los datos, la inteligencia artificial como un gran tema político del futuro, porque creemos que ese es un escenario que va a ser muy relevante a futuro. Entonces, yo solo quiero agradecer la participación. La idea es que este documento que hicimos sea un documento que se pueda compartir, que se pueda trabajar, que se pueda mejorar, que se pueda modificar y que tengamos a fines de agosto un gran evento abierto a la ciudadanía, abierto a otras instituciones, invitando a todos los que quieren estar, a todos los centros científicos, académicos, sin exclusión ni siquiera de si son instituciones públicas, privadas, abierto a todo, y que la idea es que finalmente el resultado de esto se lo presentemos al presidente Piñera y planteándole justamente la urgencia que Chile
al menos se haga cargo de que estamos enfrentados a un desafío mayor, respecto a lo cual la política no tiene respuesta, el mundo privado no tiene respuesta, y yo pienso que hay un inicio de conversación y discusión y reflexión en el ámbito académico, pero es que es totalmente todavía insuficiente respecto a la magnitud del desafío. No sé, por eso me quiero reiterar, tal vez la humanidad hoy día enfrenta dos grandes supradesafíos. Uno, que es el cambio climático, que ojalá lo podemos transformar en oportunidad y no en un desastre. Y lo otro es la inteligencia artificial, que puede ser justamente un instrumento para que la humanidad viva los mejores 100 años de su historia futura, pero también, si no tenemos cuidado, podemos vivir un mundo que no necesariamente el mundo que queremos y probablemente puede que no sean los 100 mejores años de la historia de la humanidad, y eso depende un poco de lo que hagamos hoy día. O sea, esta generación tiene en sus manos dos grandes desafíos. Tiene un desafío, que es el desafío del cambio climático, y el segundo desafío del pilotaje democrático de esta era de los datos y la inteligencia artificial. Lo último, queremos el Congreso del Futuro este año. El año último le pusimos en la especie que queremos ser, porque también la inteligencia artificial cambió la historia de la humanidad. Hasta ahora la evolución natural darwinista era el motor de la historia, pero hoy día el motor de la historia futura es el ser humano, el diseño inteligente y la inteligencia artificial. Cada vez, tal vez vamos a ser más modelados por la inteligencia artificial, cada vez vamos a traspasar más poder a la inteligencia artificial, podemos llegar incluso a una simplificación del humano y a una humanización de la inteligencia artificial, a lo mejor a un proceso de fusión, pero todos estos temas los queremos este año tratar en el próximo Congreso del Futuro, que le pusimos justamente las inteligencias. Y también queremos, si tienen opiniones, colaboraciones, ideas, sugerencias de speaker. Ya estamos tratando de que venga Nick Bostrom, que ustedes saben hizo un libro muy interesante, se llama Superinteligencia. Max Tegmark, que acaba de sacar hace un año atrás un libro que se llama Vida 3.0, que son reflexiones muy interesantes justamente sobre el futuro de la inteligencia artificial. ¿Para qué decir los cambios que van a haber en ámbito laboral, la sustitución de personas, la discusión si vamos a avanzar una renta básica universal, que es lo que propone Silicon Valley, que puede ser una claudicación total del humano, o vamos a avanzar a preparar a los humanos a vivir en este contexto nuevo que significa esta era de cambio? Bueno, muchas preguntas. Tal vez lo primero, frente a un desafío mayor, es visibilizarlo, ser capaz de hacer las preguntas y después intentar responderle. La invitación es que formulemos tanto las preguntas que necesitemos hacer respecto a esto y también intentar tener la respuesta para poder abordar estos desafíos. Así que yo diría, un privilegio poder estar acá. Yo creo que represento al senador Pugh, de que podamos nosotros desde el Congreso avanzar en estos desafíos. ¿Sí? Muchas gracias por estar acá. Ahora, muchas gracias, senador. Permítame presentarles a las otras personas en la mesa al extremo allá, el profesor Juan Velázquez de la Universidad de Chile. A mi costado aquí la profesora María José Escobar de la Universidad Santa María y yo soy José Rodríguez de la Universidad Andrés Bello. Ahora le voy a pedir a María José que cite al próximo. Hola, buenos días y gracias por estar acá. Una de las primeras cosas que como grupo quisimos abordar es un poco que el término de inteligencia artificial está un poco sobreutilizado. Hay mucha gente que habla de inteligencia artificial sin tener muy en claro de qué se trata, para qué sirve y qué es lo que hace. Así que para eso y las aplicaciones de inteligencia artificial en la industria vamos a invitar a nuestro primer presentador, que es el profesor John Atkinson de la Universidad Andrés Bello. Gracias, pero de la Universidad Andrés Bello. Y quien le va a dar la charla Inteligencia Artificial en la Industria. Ahí vamos a ver. Sí. Ahí sí. Buenos días a todos. Vamos a poner el ojito. Ya.
Todos hemos sido testigos en los últimos 20, 30 años de avances súper importantes en el área de automatización. Y un foco, un protagonista súper importante en la automatización actual es básicamente el uso de la tecnología computacional, un computador, un programa. Pero fíjense que incluso a partir de la primera revolución tecnológica en los años 80, que le toca experimentar a Chile, ya empezamos a evidenciar un montón de problemas que de hecho no son nuevos, digamos, problemas que datan casi de la época en que se inventó el computador, que básicamente tienen relación con los límites que tiene el poder computacional que actualmente usamos en los procesos de automatización. Entonces, básicamente la pregunta del millón que nos gustaría hacer para entender de dónde viene todo esto es porque si la cosa ha funcionado aparentemente bien hasta ahora en términos de automatización, ¿por qué el mundo, por qué la sociedad requeriría un nuevo paradigma? Entonces, en general en el mundo académico, en particular en informática, lo sabemos desde el punto de vista matemático, y hay un nombre súper específico para eso, pero en la industria lo ve de otra forma. Los efectos que ve la industria son cosas súper interesantes, que tienen mucho sentido. Primero, que en general todos estos procesos corren en general o están sustentados bajo muchos supuestos. Uno de los supuestos es que corren bajo ambientes extremadamente estáticos. Por tanto, ¿qué pasa si tenemos un entorno en el cual se mueven todos estos procesos de automatización? Entornos que son extremadamente cambiantes, ya ahí tenemos un problema. ¿Ya? El primer problema que básicamente no lo podemos abordar con tecnología convencional. Segundo, hay muchos procesos de toma de decisiones que sí o sí requieren conocimiento humano de manera extremadamente intensiva. Por ejemplo, tomar en cuenta el diagnóstico médico, que es un caso súper emblemático, donde las decisiones básicamente tienen un núcleo fundamental que tiene que ver con el conocimiento médico requerido para tomar decisiones. ¿Qué pasa? Y esto es súper interesante desde el punto de vista de la lógica, cómo han funcionado los computadores hasta hoy en día. Los computadores se basan en lo que todos conocemos, yo creo que al día de hoy, algoritmos. Y los algoritmos tienen un supuesto súper interesante, que es, yo puedo hacer un algoritmo si los pasos que yo puedo establecer son extremadamente claros y son finitos. El problema, que una gran parte de problemas reales no cumple esa condición, entonces los pasos no son tan claros. Ya vamos a dar un montón de ejemplos de eso. Y lo otro, obviamente, que es un protagonista bastante importante dentro de estos peros, que básicamente en general tenemos demasiadas alternativas de solución por explorar. Claramente una tecnología convencional lo puede hacer, la respuesta sería sí. ¿Lo puede hacer eficientemente en un tiempo razonable para la toma de decisión? No, ahí está el inconveniente. Y quizá uno de los inconvenientes, de los peros más grandes, que básicamente en general en todos estos procesos no poseemos autonomía en la toma de decisiones. Y claramente hay procesos en los cuales sencillamente el humano no puede estar al lado, por diferentes razones de seguridad, de acceso, y necesitamos una máquina que se comporte sin la intervención humana. ¿Ya? Entonces, básicamente, la conclusión de eso es que necesitamos más autonomía, como se está viendo hoy en día. Pero las tecnologías convencionales, como decíamos, la gran conclusión es que no pueden hacer eso. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución data de mucho tiempo atrás y básicamente un grupo de científicos a nivel mundial, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, se hizo la gran interesante pregunta de cómo podemos reproducir parte de nuestra inteligencia para resolver problemas en una máquina. Y digo máquina, algunos a lo mejor no saben, pero máquina porque en el sentido antiguo, cuando todavía no había el computador digital como lo conocemos actualmente, y estaban hablando de hecho incluso de máquina y el concepto matemático de máquina. ¿Ya? Es así como se unó esfuerzo, a pesar que se venía trabajando hace mucho tiempo atrás, mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, en forma teórica, y en el año 55 se aunaron diferentes esfuerzos, diferentes grupos bastante poderosos en términos científicos y tecnológicos, predominantemente en Estados Unidos y Reino Unido, y en Estados Unidos lo que marcó el hito fue una reunión que se hizo en el Dartmouth College, en Estados Unidos, que básicamente congregó a todos los amigos que algunos tienen nombres conocidos, el profesor Minsky, que ya falleció, Minsky del MIT, profesor John McCarthy de Stanford, gente conocida del ámbito de las telecomunicaciones como Claude Shannon, etcétera, etcétera. Y ellos acuñaron y formalizaron el área de inteligencia artificial y básicamente dijeron, hay varias definiciones, depende de la perspectiva en que se mire, básicamente dijeron que va a ser la ciencia que permite construir máquinas que tengan un comportamiento tal que si lo hiciera un humano, obviamente requeriría inteligencia. Entonces, dos preguntas salieron a partir de eso, que originó un montón de investigación a nivel mundial. Básicamente la pregunta es cómo trabaja nuestra mente, parte de lo cual va a hablar un poco Pedro Maldonado posteriormente, y por otro lado, cómo las máquinas pueden reproducirla en forma artificial. Ahora, esto que parecía el mundo ideal, que está sumamente conectado, no es tan así. Hay muchos procesos que hasta el día de hoy se hacen extremadamente eficientemente desde el punto de vista de la máquina, pero no tienen un símil tan uno a uno con la mente humana. Entonces hay algunas cosas que tienen su base, o tuvieron en su inicio, su base cognitiva, pero hay otras cosas que sencillamente lo hacía súper bien la máquina, pero básicamente con una belleza matemática o informática, pero que no tenía mucho que ver con los aspectos cognitivos. ¿Ya? Entonces, como les decía, pues la historia no era la historia ahora, la historia de larga data, por lo menos 70 años atrás que partió todo esto,
Pero ahora, ¿qué pasó ahora en los últimos 6, 7 años? Que hay una bataola, como decía el senador Girardi, en el mundo en general, está todo el mundo revolucionado con todo el tema de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué gatilló que pase ahora si en realidad ya venía pasando hace mucho tiempo? Primero, yo diría que quise resumir en algunos aspectos gatillantes, y quizás me voy a quedar corto, hay muchos más, pero finalmente los aspectos gatillantes con por qué ha resultado este interés y esta preocupación, y en muchos casos incluso miedo, de la inteligencia artificial en el mundo. Básicamente, primero, la inversión que hicieron en los últimos 6, 7 años las grandes empresas, Google, Facebook, etcétera, etcétera. No solamente inversión, sino que además mostraron resultados súper emblemáticos, dícese vehículos no tripulados, sistemas de reconocimiento de voz, que son muy buenos en términos de performance y de robustez, etcétera, etcétera. Y obviamente, también se mencionaba previamente acá, un incremento del poder computacional, que ahora podemos hacer cosas que en esos años no podíamos hacer tan eficientemente. Tenemos más fuentes de datos, y lo más interesante que no muchos dicen, y las empresas en general, hay una mala información que se difunde muy usualmente, que la empresa dice, bueno, tenemos datos y con eso es suficiente. No, esto es lo que necesitamos, tener datos y conocimiento. Por tanto, lo que ha pasado ahora, con respecto a lo que pasaba 60, 70 años atrás, que tenemos bases de conocimiento disponibles, con lo cual podemos desarrollar sistemas que básicamente toman decisiones como si fueran las personas, seres humanos, usando ese conocimiento. Hay, obviamente, algo que marcó un hito, especialmente en empresas de alta tecnología, es el mejoramiento técnica de inteligencia artificial, que hizo posible que pasáramos del laboratorio a la industria en forma extremadamente eficiente. Una de ellas, técnicamente, el aprendizaje profundo, avances de reconocimiento de voz, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, hay más acceso. Antes, esto es súper interesante porque el desarrollo de la inteligencia artificial hasta hace unos 10 años atrás estaba básicamente circunscrita al laboratorio, centros de investigación en el mundo, y de repente empezó a bajar, ¿cierto?, al mundo productivo, porque las herramientas empezaron a ser más accesibles a todos, ¿ya? Y el acceso comercial es un hito súper importante. Las grandes empresas empezaron a generar modelos de negocio del tipo software as a service, que básicamente uno compra servicios, y aunque no tenga recursos, pues puede comprar un servicio que le sale mucho más barato. Ahora, hay otro cuestionamiento ahí, si eso es bueno o no, digamos, si es eficiente, pero ese es otro tema. Y finalmente, que es lo más preocupante, el impacto que esto empezó a causar de a poco en la productividad y la economía de los países. ¿Ya? Entonces, para que un poco veamos rápidamente la IA en cifra, básicamente casi estamos llegando a que, según las proyecciones de varias consultoras, casi el 90% de interacciones podríamos tener con clientes, con usuarios, con humanos, que serían gestionadas de aquí al año 2020, 2021 más o menos, por máquinas. O sea que se requiere autonomía para que las hagan las máquinas por diferentes razones de costo, de recursos humanos, que obviamente no las hacen posible. ¿Ya? Básicamente 1.5 billones de dólares es el dinero, es el capital que están invirtiendo al mayo de 2016 y no está actualizado. Ahora mucho más, las empresas han desarrollado tecnología de inteligencia artificial. Casi 16% de los trabajos, y esta es una cifra preocupante, también lo mencionaba el senador, casi el 16% de los trabajos que la IA reemplazará al fin de la década rondan en torno al 20%. ¿Ya? En todo el mundo. Y básicamente casi 1.200 startups básicamente se están generando hasta el día, esto es un estudio hasta el año 2016, por lo menos hasta el año 2016, 1.200 startups en el mundo se están generando en temas relacionados a inteligencia artificial. Bueno, ahí están los típicos protagonistas comerciales, y quizás los separé en dos grupos. El primero, básicamente, el grupo de empresas que ustedes ya conocen, que se caracterizaron no solamente por innovar inteligencia artificial, sino también por comercializar los servicios de inteligencia artificial. Y mientras que los de abajo básicamente innovaron, pero no están vendiendo servicios que uno vea directamente, salvo un auto no tripulado, claro, da un servicio, pero no un software que uno puede usar directamente como usuario común y corriente. ¿Ya? Y esta es una cifra bastante interesante que hizo una consultora, que vale la pena discutir, básicamente que analizó cuál es el potencial de varios países en términos del crecimiento que podría experimentar la economía en el caso que se considere inteligencia artificial como parte de todo el aparataje productivo. En el caso de Chile que marqué, hay una diferencia de casi 1% en el valor agregado bruto, que básicamente, para los que no saben, es la diferencia entre lo que produce un país versus lo que compra o lo que gasta en el fondo. ¿Ya? Y lo que está salmón, ya está, estoy medio daltónico, parece, salmón rojo, ya básicamente dice sin IA. Sin IA no significa sin nada, significa automatización tradicional. O sea, esta es la prueba ferviente de que esto no es una simple automatización. ¿Ya? Para que se hagan una idea, muy a grosso modo, este es el espectro en el mundo que está aconteciendo en términos de dónde está la inversión de las compañías en temas de inteligencia artificial. El que lleva la principal inversión es toda la industria de software, y ahí no voy a entrar en detalle, y después va bajando en términos de la industria de Internet, telecomunicaciones, más adelante retail, que nos toca a nosotros muy fuertemente en Chile, la industria financiera. Quizás el retail, finanzas y más adelante minería son de los focos que
que las empresas, las consultoras internacionales han identificado claves para el desarrollo específico de Chile. Estamos hablando que este es el espectro global, ¿ya? Y básicamente, ¿para qué quiero todo esto? Básicamente lo quiero para tratar de diseñar sistemas en todo ámbito industrial, tanto en el sector privado como público, que sea capaz de desenvolverse en forma autónoma para tomar decisiones. Tomar decisiones significa percibir cosas del ambiente en forma autónoma, sin que lo provea un ser humano, comprender, razonar sobre ese ambiente y finalmente tomar acciones. Y eso es algo básicamente que podemos extrapolar a todo ámbito, incluso del ámbito de la agronomía. Ya tenemos robots que están haciendo exactamente eso. El coletazo, que no nos gusta mucho, que estamos dejando de lado, digamos, obviamente, trabajadores humanos, porque estamos automatizando tareas que obviamente son bastante complejas, digamos, por lo menos desde el punto de vista humano. Entonces, de este punto de vista, si hacemos un doble clic, ¿qué es lo que realmente esta inteligencia artificial que está dando tanto que hablar? Básicamente es una suma de varias cosas, es una suma de las habilidades que tiene la máquina para planificar o para razonar o para establecer la secuencia de acciones a realizar para una determinada tarea cuando no existe un algoritmo claro. Entonces, ¿cómo lo resuelve la máquina? Las habilidades que tienen que ver con el control motor, cómo me muevo, que básicamente hoy día está arraigado en temas de robótica, pero los movimientos, el control motor tiene un tema súper interesante, porque no solamente está pensado desde el punto de vista cómo hago máquinas que se movilicen, sino que además que expandan las capacidades humanas, que es lo que se llama ahora inteligencia aumentada, en el fondo. ¿Ya? La visión artificial, tener sistemas de percepción visual que permitan razonar. La agencia social, que está capacidad de las máquinas para comunicarse con otras, que también es un aspecto preocupante. En algún momento se ponen de acuerdo y toman decisiones que a nosotros no nos gustan, ¿cierto? La capacidad de las máquinas que tienen para procesar el lenguaje, tal como ustedes lo están haciendo en este momento, y poder satisfacer diferentes requerimientos. La capacidad de las máquinas para adaptarse al medio, aprender de la experiencia y tomar decisiones futuras o adelantarse a decisiones futuras. La capacidad de las máquinas que tienen para representar el conocimiento mental, razonar internamente y luego tomar decisiones. Y la búsqueda de soluciones cuando tenemos problemas que son extremadamente complejos desde el punto de vista de la cantidad de soluciones que puede abordar. Entonces, lo que quise hacer ahora acá, en el fondo ahora, es tomar toda esta inteligencia artificial y cómo básicamente en algunos ejemplos industriales, cómo está impactando en diferentes tareas que actualmente se están desarrollando de forma bastante eficiente. Ese es el punto con el cual nos estamos empezando a preocupar, porque claramente está empezando a quedar gente sin trabajo, ¿ya? Entonces, básicamente tenemos algunos rubros como retail. Quizá el retail es uno de los rubros bastante emblemáticos. Hay ejemplos súper claros como el de Amazon. Amazon está haciendo una disrupción extremadamente importante porque está pasando del concepto retail o supermercado tradicional, en el fondo cajero, a supermercado sin cajero. Ahora parece súper simple, parece súper obvio, pero lo que está ahí es básicamente una suma de habilidades que estábamos hablando antes. Hay sistemas de visión, hay sistemas de aprendizaje, hay sistemas de razonamiento, pero que el usuario normal no lo ve. El usuario normal lo único que ve es que saca un producto, lo compra o incluso se arrepiente, lo devuelve y el sistema sabe automáticamente qué es lo que está pasando y llega, pasa por la caja al final, listo, y se registra y tiene su cuenta lista. Ya, ese es todo un cambio que se está empezando a producir en las cadenas de retail. En el tema de distribución de pedidos en los supermercados, los retail en general y en otras industrias, también está comenzando a haber un salto súper importante desde el punto de vista que ya estamos reemplazando personas que se supone que hacían una labor extremadamente compleja y no nos podíamos reemplazar, y ahora lo estamos reemplazando, ¿cierto? En el ámbito retail financiero, el avance es tal que en este momento, este es un experimento que hicimos hace algunos meses atrás. No voy a decir el nombre, no sé si se me salió el nombre, ¿no? Por ahí no está. Pero un nombre de un retail financiero en que tenía el problema de detectar fraude, que está de moda ahora, fraude de transacciones de tarjeta de crédito, ¿ya? La exactitud de los modelos actuales está llegando al 97% versus el criterio expertos humanos que nos sobrepasan el 60% de exactitud en determinar cuándo alguien está cometiendo un fraude, ¿ya? En términos de seguro, en la industria de seguro es una industria súper atractiva desde el punto de vista de IA, porque si hay una área importante donde casi todo es toma de decisiones clave y delicada en la industria de seguro, en aspectos como el análisis de los claims, que sería el equivalente al cuando uno analiza los siniestros, cuando tiene un incidente, por ejemplo, y alguien tiene que analizar o describir básicamente cuál es el siniestro, después de analizarlo, ya y tomar decisiones. La experiencia que tiene que ver con los clientes, cómo interactuamos con los clientes 24/7. Obviamente no puedo tener a personas interactuando con clientes 24/7. Y cómo establecer, cómo aprender y detectar algún patrón de comportamiento que permita establecer una política de precios que sea básicamente consistente entre diferentes usuarios y diferentes clientes en este caso. Ya tenemos sistemas que pueden predecir políticas de precios a nivel de seguro muy bien, mejor que los humanos, de hecho están funcionando solos. Tenemos también en el área junto con los seguros de los activos, sistemas, ahora aparece un nuevo nombre en la industria,
Smart Asset and Monitoring, que es básicamente la gestión automatizada inteligente de activos. Entonces, básicamente, incluso en ámbitos súper sensibles como la minería, ya estamos en condiciones de predecir y gestionar cuándo va a producirse alguna falla para poderla planificar, porque obviamente en ámbitos como la minería, que es un ejemplo emblemático, que existe una falla y parar todo el sistema tiene un costo altísimo, ¿ya? En logística y transporte también tenemos un montón de temas interesantes. Ya somos capaces de tener sistemas que planifiquen automáticamente las actividades que tienen que realizar sin programación previa. Tenemos sistemas que básicamente permiten hacer análisis de multitud. Tenemos cámaras de vigilancia que ahora las ocupamos como ojos y que pueden analizar lo que está pasando en una red de transporte y tomar decisiones. Es la base de lo que está pasando y muchas de estas técnicas nuevas que han aparecido. Es la base de lo que está pasando en el sistema de transporte autónomo. Podemos hacer programación automática de actividades, que es algo que era impensable. Las fábricas solamente, como muestra un botón, algunas empresas metal mecánica, solamente hacer la programación de actividades, de turnos de los operarios, de turnos, trabajos, maquinaria, es un proceso que tarda 15 días en planificar. O sea, quiere decir, si alguien se enferma, ¿cierto? O algo cambia, se demoran 15 días más en planificar con todos esos cambios. Este es el momento en que tenemos esa tecnología que en materia de segundos, o en materia de minutos, podemos generar una programación en forma totalmente automática. En banca es un tema súper sensible para Chile. Ahí han pasado un montón de coletazos, súper importante, incluido el tema de ciberseguridad, ¿ya? Y hackeo. Básicamente hay varios nichos interesantes en la banca desde el punto de vista de gestión de riesgo, desde el punto de vista de análisis financiero y desde el punto de vista de gestión de inversiones, donde claramente los procesos ni siquiera es que los bancos busquen hacer la cosa automática per se, sino que la hagan mejor las máquinas, porque la forma como lo hacen los especialistas, especialmente en análisis de riesgo, es extremadamente espantosa. O sea, solamente me muestro un botón, todavía en muchos bancos, no sé si ustedes saben, la decisión sobre a quién le otorgo crédito a un cliente, está basada en una planilla Excel, una macro, y que alguien calcula y elimina un numerito y esa es la decisión. Ustedes me dirán, puede ser algo simple, pero no funciona. Entonces podría ser simple, en este caso no es muy efectivo. Ya, esto para que vean cómo toda esta tecnología, por ejemplo, de robot, pero ahora robot de software, se usa para gestionar activos de una empresa. Este gráfico muestra la evolución, que está medida por una consultora australiana, si no me equivoco, porque está en trillones de dólares. Esta es la cantidad de lucas de dólares australianos, trillones, que es capaz de gestionar un robot sin intervención humana, y proyectado hasta el año 2020. ¿Qué pasa en términos de atención al cliente? Hemos tenido avances súper importantes. No es tan bueno como uno quisiera. La empresa también está cometiendo actualmente un montón de errores. Este es uno de los avances que ahora están usando los bancos, que son sistemas de autoatención, que usan todas las capacidades de sistemas de IA, de comprender el lenguaje de la persona, del usuario, un cliente, una queja, para tratar de responder. Ustedes dirán, ¿cuál es la diferencia? Que tengo esto 24/7 y respondiendo millones de asistentes virtuales que básicamente me respondan en términos de un humano. En términos de la industria de utilities, hay varias, voy a pasar al tiempo rápidamente, en términos de utilities, empresas eléctricas, empresas de agua, hay varios temas que están empezando a pasar, no necesariamente en Chile. Ya tenemos drones que se están comportando autónomamente para revisar las redes de distribución, o incluso cuando hay algunos problemas de incendio, donde un humano no puede llegar, o donde un humano no tiene la restricción o la capacidad en un instante de tiempo para llegar a ese lugar. De hecho, nosotros antiguamente en Concepción hicimos una prueba, la llevamos a las empresas eléctricas a detectar fraude y llegamos a la conclusión que lo que hacíamos tenía 3 o incluso 4 veces más efectividad que los humanos en detectar fraude de los colgados eléctricos. En términos de colaboración, en general, que pasa en muchos problemas empresariales, están pasando muchas cosas. No sé si se alcanza a ver el video acá, a ver si está corriendo, parece que no, pero esto es una de las cosas interesantes que está pasando a nivel de... Está medio lento ya se los debo, parece, ¿no? A ver, veamos. Medio lento el computador. Es uno de los sueños que uno tiene cuando tiene sistemas de IA que tienen que colaborar. Y tienen que colaborar con unos objetivos comunes y que básicamente tienen que resolver problemas en forma colaborativa. No sé si lo van a alcanzar a ver ahí, en honor al tiempo. ¿Sí? ¿Cierto? Salta ahí, ¿cierto? Bueno, ustedes dirán, ¿eso es interesante para la industria? Sí, especialmente para la industria que está involucrada en comercio electrónico, porque actualmente esa misma tecnología, los mismos paradigmas, lo podemos pasar a una plataforma de comercio electrónico y toda esa negociación que hacían los drones, ahora se puede hacer en forma electrónica sin que el humano intervenga ni siquiera para hacer negociación, lo cual tiene un coletazo súper importante a nivel público, por ejemplo, en términos de transparencia. Bueno, podemos tener sistemas que tomen decisiones totalmente transparentes. Ahora, un poco para ir cerrando esto, en general de todo esto, ¿qué es lo que uno puede percibir en cómo se están
comportando la industria en general en el mundo. Básicamente, lo que yo puse es una suerte de escala de diferentes niveles de madurez, tales como tenemos modelos de madurez en otros contextos. Y en este momento, muchas de las empresas están en el primer nivel, el nivel 1, que básicamente están tratando de probar el chiche, como se dice en buen chileno. Proyectos de laboratorio, pero que básicamente para ver si resultan. Ahí hay alta cantidad de empresas, y en Chile bastante. ¿Ya? El segundo, donde no hay tantas empresas, en el nivel de madurez de estamos construyendo aplicaciones y haciendo que los clientes, los usuarios usen las aplicaciones. Ahí están los bancos, están los retail, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y el último, donde ahí estamos medio al debe en Chile, hay casos muy puntuales, muy poquitos, en donde la IA es el motor que conduce la estrategia de la industria. Básicamente, por ejemplo, en casos como Google, que básicamente su tecnología de IA es la que está dictando lo que va a pasar en los próximos años. ¿Ya? Desafío, aquí no me voy a explayar mucho, ya un poco el senador había mencionado, hay temas súper interesantes desde el punto de vista de adopción, hay muchas regulaciones que hay que establecer, especialmente en términos éticos, quizás acá lo más importante es temas laborales, que quizás es un tema que aparece en todos lados. Y el tema de capacitación, este es un desafío, especialmente a todos nosotros que estamos en la academia, porque por años hemos estado involucrados en capacitación, en entrenamiento de académicos, de estudiantes, de posgrado, pero se nos olvidó que ahora las empresas están súper interesadas y la empresa no sabe. Y como no sabe, está metiendo las patas. Entonces ahí tenemos un rol súper importante en términos de capacitación a la empresa, que sí lo necesita actualmente, en términos de innovación. Y con eso termino, básicamente, y antes que quería mencionar que este tema de la industria es un tema que no solamente ha sido abordado por este comité, en el cual ustedes están participando en este momento, sino también, para los que no saben, hace un par de semanas atrás, el profesor Néstor Becerra, que está por ahí, se me perdió, organizó una de las primeras discusiones, aparte del comité en el que estamos ahora, primeras discusiones en torno a empresas, el sector privado, el sector público y universidades en términos de cómo se podían abordar estos desafíos que había mencionado actualmente. Esto va a seguir funcionando, así que quedan invitados ustedes para ser partícipes de esta iniciativa también. Y finalmente, bueno, no todo es color de rosa, igual en la academia tenemos un montón de problemas que resolver y eso es todo. Gracias. Bueno, agradecemos las palabras al profesor John Atkinson de la Universidad Adolfo Ibáñez, ahora no me equivoqué. Al final del primer bloque vamos a hacer una ronda de preguntas, ¿ya? Así que pasaremos a las siguientes exposiciones. Sí. Quiero hacer unos agradecimientos. Tenemos la presencia de Cecilia Hidalgo, quien es la presidenta de la Academia Chilena de Ciencias. ¿Está acá? Muchas gracias por acompañarnos. Por estar presente. Amelie Chan, que es la directora ejecutiva del Congreso Futuro. Muchas gracias por estar presente. Y el director de la Biblioteca del Congreso, don Manuel Alfonso Pérez. Muy bien. Ya, todo el registro de la sesión de hoy está siendo llevada por ellos, tanto a nivel de audio y a nivel de preguntas y comentarios que se hagan. Así que, por favor, va a ir una ficha circulando, anoten sus datos para tener registro y que le podamos hacer llegar toda la información de la sesión de hoy. ¿Ya? Ahora dejamos con la siguiente presentación al señor Pedro Maldonado, de la Universidad de Chile, que nos va a hablar de la inteligencia artificial y cerebro humano, el impacto de sus similitudes y diferencias. Adelante, por favor. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Creo que John ya mostró bastante elocuentemente las capacidades que tiene inteligencia artificial y yo quiero invitarle un poco a comparar de dónde surge todo esto y que tiene que ver principalmente con el cerebro humano. Ustedes ven ahí a la izquierda un cerebro humano de juguete y a la derecha uno de los computadores más potentes que existen en el mundo, ¿ya? Y como hablamos de inteligencia artificial, efectivamente estamos hablando de una competencia, ¿cierto? Una capacidad que originalmente hemos identificado que hacemos nosotros los humanos, ¿cierto? Pero ¿qué similitudes, en qué tan cercano se basa la inteligencia artificial en la actividad que efectivamente usamos nosotros? Eso es parte de lo que quiero discutir ahora en unos pocos minutos. Una de las primeras cosas que es importante hacer notar es que estas dos estructuras, estos dos sistemas, se diferencian enormemente en su grado de complejidad. El cerebro, que es apenas probablemente algo que pesa 1,5 kg a 2 kilos, es infinitamente más complejo que el sistema que ustedes ven ahí a la derecha. Si uno describe un sistema computacional, ¿cierto? Aquí ven una tarjeta madre a la derecha y un diagrama a la izquierda, el número de componentes que tiene, ¿cierto? Un sistema computacional, resistencias, capacitores, amplificadores operacionales, transistores en su mayor parte, digamos. En contraste con un cerebro humano, tiene mucho menos partes,
aunque tiene numerosas partes, y son menos diversos. En contraste, un cerebro es una maquinaria enormemente compleja, tiene aproximadamente, si solo consideramos las células, las neuronas, 86.000 millones, que cada una de ellas tiene miles de conexiones entre ellas, lo que hace una red de 602.000 miles de millones, ¿cierto? Que casi más o menos el número de estrellas que hay en el universo. De manera que adentro de nuestras cabezas tenemos una red que obviamente no entendemos suficiente, ¿cierto? Y sin embargo hace cosas que de alguna manera han inspirado la inteligencia artificial. Esto que ven ustedes acá es un diagrama de conexión global del cerebro. Cada una de estas cajitas representa una parte del cerebro y las líneas representan la conexión que hay entre estas distintas partes. Cuando uno mira este diagrama realmente no entiende mucho y es el estado del arte en neurociencia. Sabemos qué hay, cómo se conecta, pero no sabemos cómo funciona. Y este esquema es también fractal. Si uno toma, por ejemplo, esta parte de la red neuronal que tiene que ver con procesamiento visual y lo mira en detalle, se encuentra de nuevo con una red más o menos parecida y así a un nivel más finito. Por lo tanto, la verdad es que no sabemos cómo el cerebro hace estas cosas que definimos como inteligencia y estamos recién un poco rascando acerca de los mecanismos. Hemos tratado de simular la actividad del cerebro en computadores. Hace muchos años un proyecto suizo trató de simular, o el proyecto de 10 años era simular 1 milímetro cúbico del cerebro de una rata, ¿ya? Y para lograr eso necesitaban 15 años y una colección de supercomputadores. Todavía no lo han logrado, solo han logrado apenas simular 31.000 neuronas de 200 tipos distintos con 37 millones de conexiones solamente. Y lo que ven ustedes aquí a la izquierda es un diagrama que sale justamente de esa simulación. De manera que si bien los computadores buscan un poco imitar, también estamos usando computadores para entender el cerebro, pero de nuevo nuestro estado del arte es bastante limitado. Esto continúa. Uno de los proyectos científicos más importantes del mundo es un proyecto europeo, el Human Brain Project. Parte de esto lo hace el centro de Jülich, aquí está el supercomputador de ahí, donde el objetivo de este proyecto europeo, los europeos en realidad están fuera de la inteligencia artificial, pero están en la cabeza de simular al menos la actividad del cerebro, y su gran aporte tiene que ver con nuevas maneras de simular el cerebro, porque los redes computacionales tienen un algoritmo que no simula exactamente la manera en cómo funcionan las neuronas. Y hay toda un área nueva en computación neuromórfica, que es la que se muestra aquí abajo, ¿cierto?, donde se han reemplazado los transistores por otro tipo de modelo en la cual la actividad eléctrica funciona más parecido a lo que hacen las neuronas de nuestro cerebro. Esto obviamente va a impactar de una manera muy potente la inteligencia artificial, más bien aportando rapidez y complejidad a las operaciones que pueden hacer. Nuestro cerebro, al contrario, ¿cierto?, hace muchas cosas. ¿Qué es lo que hace? Ya John nos dio una lista enorme de cosas que puede hacer la inteligencia artificial, pero ¿qué es lo que hace nuestro cerebro? Bueno, muchísimas cosas, ¿cierto? Por supuesto que hace las cosas que fueron mencionadas acá, pero nuestro cerebro tiene que lidiar con muchísimas otras cosas también. Tiene que levantarse en la mañana, echar a andar mantener el corazón, ¿cierto?, ir a comprar el pan para el desayuno, reconocer a los familiares con que vive. Es decir, hay una enorme diversidad de tareas que hace nuestro cerebro y más encima hace todas estas cosas especiales que nos interesan. Uno de los rasgos más interesantes del cerebro es que todas estas operaciones lo hace con una lámina que es 2 milímetros de espesor. Y en esta lámina hay un circuito que es muy parecido a lo largo y ancho de toda esta extensión de la corteza cerebral. Y esta particular y peculiar look que tiene el cerebro surge principalmente del hecho de que esta lámina tiene una superficie como 1 metro cuadrado.
esta especie de sistema operativo. Pero esta lámina de 2 milímetros obviamente no cabe en nuestra cabeza, entonces la solución es arrugarla como las sábanas de una cama, y eso es justamente lo que le da esta apariencia que uno ve en un cerebro, ¿cierto? Y entre todas las cosas que tiene que hacer, obviamente en biología lo más importante es la homeostasis, pero obviamente tiene que preocuparse del cuerpo y ejecutar movimiento o trabajo físico. Este trabajo físico es lo primero que fue reemplazado en un ser humano, ¿cierto? A lo largo de nuestra historia, las máquinas han sido capaces de reemplazar el trabajo físico de los humanos de una manera cada vez más sofisticada, incluso de una manera que es totalmente automatizada. La automatización no es estrictamente considerada inteligencia artificial, es simplemente la repetición de una cierta tarea. Pero por primera vez en la historia de la humanidad, las máquinas empiezan a tener la capacidad no solo de reemplazar, ¿cierto?, las actividades físicas o competencias físicas del ser humano, sino que las actividades mentales. Y esa es la clave de la similitud entre la inteligencia artificial y el cerebro humano. En particular, lo que emula o busca emular la inteligencia artificial es cognición. ¿Y qué es lo que es cognición? Son una serie de tareas que puede hacer el cerebro humano que están listados acá, ¿cierto? Distingue, clasifica, decide, resuelve problemas, razona, comprende ideas, crea. Tiene emociones, conversa, ¿cierto? Tiene sentido común, práctico, iniciativa, aprende, se adapta y abstrae. Cuando uno mira las capacidades actuales de la inteligencia artificial, en realidad todavía no se han emulado todas estas. Si uno compara con un computador, computador aquí en negrita sí distingue, la inteligencia artificial clasifica, decide, resuelve problemas, conversa, aprende y se adapta. Hay muchas otras habilidades cognitivas que aún no han sido emuladas, ¿cierto? Y puse aquí en verde, clasifica, porque a pesar de la enorme complejidad aparente de las tareas que inteligencia artificial hace hoy, prácticamente casi todas están basadas en una operación bastante sencilla, que es la que está aquí en verde, clasifica, ¿ya? Los algoritmos de inteligencia artificial para tomar decisiones, para conversar, para hacer todas estas cosas fantásticas que describió John, la primera operación que tienen que hacer es distinguir un componente de otro. Esa es la base, por ahora, de la inteligencia artificial. ¿Y cómo lo hacen? Exactamente igual de la manera como lo hace el cerebro, aprenden. Nuestro cerebro es una estructura que está permanentemente en cambio. Cuando ustedes salgan de esta sala, su cerebro físicamente va a tener miles de conexiones nuevas, va a haber perdido otros miles, también algunas neuronas, pero lo importante es que el cambio, la experiencia de haber estado en esta sala queda, ¿ya?, se transforma en un cambio físico en las conexiones de nuestro cerebro. Esa es la base sobre la cual también están operando los algoritmos de inteligencia artificial. Hoy en día, ¿cierto?, el gran avance ha sido producto de un pequeño pero no menor cambio en la manera en cómo se construyen estas redes. En los años 80, ¿cierto?, lo que se hacía principalmente era tener una especie de entrada a una red neuronal artificial que tenía conexiones, pero que luego rápidamente eran llevadas a un resultado. Estas líneas de acá representan conexiones entre elementos simulados neuronales de la red y que tienen la importante propiedad de ser modificadas dependiendo de la interacción entre la entrada y la salida. Lo que ha ocurrido hoy es que esta capa se ha extendido en una serie de capas que se llaman ahora, ¿cierto?, aprendizaje profundo, donde ahora cada capa puede independientemente empezar a especializarse en la detección de algún componente de la tarea que uno quiere realizar. De manera que si queremos identificar la cara de una persona, inicialmente simplemente transformamos esto a píxeles, luego detectamos bordes, luego estos bordes los juntamos en ciertos rasgos, estos rasgos son construidos en alguna característica de la cara y luego la colección de características se parean con una base de datos y se identifica la cara, ¿ya? Esta operación es la base de prácticamente casi todos los algoritmos de inteligencia artificial, ¿ya? Parece sencillo, pero es extremadamente poderoso.
Aquí hay un ejemplo de cómo esto ha ocurrido, ¿cierto? Una máquina de la naturaleza que les acabo de describir puede perfectamente identificar objetos en una foto, algo que ha estado prácticamente fuera de la habilidad de las máquinas por muchos años, con una gran certeza, no perfecta, pero gran certeza. Aquí esta araña es identificada con una alta probabilidad, esta es la fotografía, a la derecha ven ustedes la probabilidad de identificar según el ítem. Aquí la tortuga, pero aquí, ¿cierto? La máquina se equivoca, cree que es un cometa, un volantín, no un ganso. Aquí clasifica correctamente el perro, el collar, y aquí se equivoca, cree que una pelota de ping-pong. Pero en general lo hace bastante bien. Las tasas de éxito de esta operación de identificación, que es el sustrato principal, ocurre con bastante certeza. Y aquí está el resultado de las cosas, y ya John hizo una lista bastante grande del tipo de cosas que puede hacer. ¿Sí? Reconocer objetos, transcribir, etc. La operación de poder distinguir entre cosas distintas es lo que está en la base de estas cosas que parecen de alguna manera como operaciones muy distintas, pero tienen en común este elemento de discriminación. Ahora, de manera que las máquinas de inteligencia artificial se parecen y utilizan, ¿cierto?, esta cosa de que el cerebro humano y las redes de alguna manera aprendan, ¿cierto? Y que evidentemente, en la medida de que estas redes se complejicen y se parezcan más al cerebro, obviamente van a poder replicar estas otras competencias cognitivas que son más propiamente humanas. Sin embargo, como dice ahí, las máquinas artificiales no necesitan operar de una manera idéntica como lo hace el cerebro. Hay algoritmos alternativos que pueden lograr un propósito similar. Y por lo tanto, si bien el cerebro ha sido la inspiración, y como neurocientista obviamente quiero darle la mayor importancia al cerebro, hay que reconocer también que no es absolutamente imprescindible emular al cerebro para hacer operaciones complejas que de alguna manera aparezcan como cognición. Un ejemplo de esto es el duelo de redes. Para aquellos que no conocen, ¿cierto?, uno puede entrenar redes artificiales haciéndolas competir entre ellas y aparecen de alguna manera entonces dinámicas que no son parecidas a lo que ocurre al cerebro y tiene unos logros bastante interesantes. Quiero de todas maneras y de alguna manera introducir ya a nuestro próximo presentador, que dado que de alguna manera estamos emulando la cognición humana y existe la potencialidad de reemplazar la cognición humana, esto conlleva el riesgo de que de alguna manera se puede sustraer, ¿cierto?, de las competencias humanas algunas de las cosas que nosotros hacemos. Y esto obviamente tiene un enorme impacto en nuestra identidad, libertades, que de alguna manera he listado ahí, ¿cierto? Y en alguno de estos he incluido a la derecha el artículo de la Declaración de Derechos Humanos, ¿ya? De alguna manera existe el riesgo acá de que el desarrollo de la inteligencia artificial pueda menoscabar de alguna manera algunos de los derechos que consideramos absolutamente fundamentales en nosotros, como el derecho al trabajo, ¿sí? Casi todo lo que hacemos eventualmente podrá ser reemplazado por una máquina artificial. Quizá a lo mejor ya no necesitamos el derecho al trabajo, porque las máquinas van a trabajar por nosotros. Pero hay un periodo del cual va a haber un sufrimiento considerable porque mucha gente no va a tener que hacer. En la identidad, si las máquinas artificiales me van a conocer mejor que yo, van a poder tomar decisiones sobre qué tipo de estudio debo hacer, qué pareja voy a escoger, en qué medida eso va a disminuir mi propio sentimiento de identidad como persona única, ¿cierto? La libertad de decidir está en alto riesgo en la medida de que la mayoría de las decisiones probablemente sean mejor hechas, incluso para mi propio beneficio, por una máquina en vez de mí mismo, ¿cierto? Las máquinas requieren que de alguna manera yo entregue los datos, entregue el tipo de cosas que yo estoy haciendo. Uno se asombra cuando ve a los jóvenes conectados al teléfono todo el día. Y generalmente al principio no decía que les era que están haciendo esto, pero justamente pareciera que ellos son los que entienden mejor que para obtener el beneficio de la inteligencia artificial deben
estar permanentemente conectados y deben estar entregando los datos necesarios para que estos algoritmos operen, ¿sí? La inteligencia artificial no es algo que siempre va a estar con independencia del ser humano. Ahora hay un enorme desarrollo en un campo de interfase cerebro-máquina donde cerebros humanos y máquinas se conectan. Esto va a permitir, de alguna manera, que personas tengan capacidades mentales aumentadas por su conexión con máquinas de inteligencia artificial. Esto va a crear una diferencia importante entre personas, y personas con más recursos van a poder aumentar sus capacidades mentales en comparación con otros, y eso puede generar una diferencia importante. Y por lo tanto, no sé si efectivamente todos los humanos, si ven vamos a ser creados iguales, rápidamente no vamos a ser iguales, ¿ya? Finalmente, y creo que esto también lo va a tocar Wolfhard, las máquinas de inteligencia artificial son entrenadas con datos. Estos datos provienen de la actividad y pensamiento humano y como tal contienen todos los sesgos con los cuales trabajamos y vivimos. Y hay el alto riesgo de que las máquinas de inteligencia artificial sean tan clasistas, sexistas como lo somos nosotros. Y obviamente, de alguna manera, tenemos que velar porque ese impacto sea reducido. Bien. Y termino con algo que hemos coleccionado como grupo, ¿cierto?, de la OECD, donde de alguna manera en el trabajo que vamos a realizar en las próximas semanas y de la cual también están todos invitados a participar, está incluir de alguna manera algunas recomendaciones para velar porque los potenciales riesgos se minimicen obteniéndose un mayor beneficio. Y eso implica de alguna manera que la inteligencia artificial tiene que ser algo con crecimiento inclusivo, que estén centrados en el hombre y la equidad, algo bastante difícil. Tiene que ser transparente, ¿cierto? Y explicabilidad, aunque esto no ocurre ni en el cerebro humano ni en las máquinas, son totalmente opacas. Cuando se le preguntaron a los ingenieros que hicieron el AlphaGo cómo le había ganado, ellos no sabían. Así porque ellos aprenden solas, uno no les enseña. Tiene que ser robusto, seguro y obviamente proteger al ser humano y, por supuesto, tiene que ser un sistema que rinda en cuenta. Así que con esto termino. Así que muchas gracias y los invito a seguir. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos las gracias al profesor Maldonado. En esta primera parte de la mañana, antes de ir al coffee break, las presentaciones las queríamos centrar en aspectos relativamente más básicos. En la segunda parte vamos a ir un poco a las aplicaciones más sectoriales. Y aquí queríamos tener... ¿Perdón? Me dicen que acaba de llegar el senador Francisco García, acá, ¿por dónde sale? ¿Cómo? Y el señor Juan Francisco García, director del Comité CONFO, Transformación Digital, que nos acompaña acá también. Muchas gracias. Bueno, como les decía, en esta primera parte queríamos tener la mirada desde el punto de vista de la ingeniería, la neurología, y ahora queremos cerrar esta primera parte con la mirada de la filosofía. Dejo con usted al profesor Tochnik, de la Universidad Diego Portales, quien nos hablará de las cuestiones éticas relacionadas con la inteligencia artificial. Adelante, profesor. Gracias. Buenos días. Quisiera empezar con la cuestión general de la ética de la tecnología, es decir, de la tecnología en general, no solo de la inteligencia artificial, que es la siguiente. ¿Qué debemos hacer para que las máquinas que estamos creando beneficien nuestras vidas? Ahora, esta cuestión se plantea hoy en día con mayor urgencia, dado el desarrollo de la inteligencia artificial, del cual ya hablaron John y Pedro. Antiguamente, las máquinas eran bastante predecibles, porque poseían un rango limitado de comportamientos posibles y también porque operaban en entornos controlados, es decir, se sabía exactamente cómo deberían comportarse y si una vez fallaron, el daño no podía ser tan grande. Ejemplos de ellos son
robots en una línea de fábrica, o las aspiradoras robóticas, tienen entonces un rango de comportamientos posibles limitado y operan en entornos controlados. Hoy en día, en cambio, se crean máquinas que deben operar en entornos reales, es decir, en entornos no controlados, y que, por lo tanto, tienen un rango de acción mucho mayor. Y ejemplos de ellos son los vehículos autoconducidos o lo que se suele llamar sistemas de armas autónomos. Y, bueno, máquinas aún más versátiles se avecinan en el horizonte. Ahí tienen los ejemplos, el robot llamado Spot de Boston Dynamics, que ya vimos al final de la presentación de John. Fue este robot que se resbaló en unas cáscaras de plátano. Lo que no se vio en el video que mostró John es que este robot sabe levantarse después de resbalarse, sabe levantarse por sí mismo. Y, bueno, también sabe lavar los platos, entre otras cosas. Y hay otro ejemplo, el robot Pepper de SoftBank Robotics, que se emplea en el servicio al cliente. La cuestión hoy en día, entonces, es cómo podemos asegurar que estas máquinas inteligentes se comporten bien, es decir, actúen conforme a nuestros deseos o principios morales. Y esta cuestión se divide en dos. Primero, ¿qué principios morales queremos darles a las máquinas? ¿Cómo queremos que éstas se comporten? Y segundo, ¿cómo podemos inculcar estos principios en las máquinas? ¿Cómo podemos asegurar que se comporten de ese modo? Ahora, ambas cuestiones son complejas. Con respecto a la primera, la cuestión de qué principios morales queremos darles a las máquinas, con respecto a esta primera pregunta, la situación es que las opiniones e intuiciones de las personas, e igualmente las teorías de los filósofos, difieren con respecto a qué principios deberían guiar nuestro comportamiento los unos con los otros y, por consiguiente, difieren también con respecto a cómo deberían comportarse las máquinas. Por ejemplo, piensen en el siguiente dilema. ¿Es justificable sacrificar la vida de un individuo contra su voluntad para salvar la vida de 10 individuos? O de 1000 individuos, de 1000 millones de individuos. ¿Bajo cuáles condiciones tal sacrificio sería justificable? Ahora, este problema se ha discutido recién justamente con respecto a vehículos autoconducidos. Unos investigadores estadounidenses efectuaron una encuesta por Internet y a nivel global en la que preguntaron cómo un vehículo autoconducido debería comportarse ante tales dilemas. Entre otros escenarios plantearon ahí el siguiente, donde hay un autoconducido que experimenta un fallo de frenos, entonces no puede frenar, no puede pararse, y tiene que elegir entre, o bien a la derecha, seguir adelante y dañar, pobremente matar a estas 4 personas y un perro en el pasaje peatonal, o chocarse con un obstáculo para pararse, pero así matar la persona dentro del vehículo. Y bueno, resulta que la gente difiere con respecto a qué debería hacer el vehículo autoconducido en esta situación. Y además hay marcadas diferencias entre los países con respecto a esta pregunta. Si quieren ver los detalles, ahí tienen el link para ver justamente el resultado de esta encuesta y las diferencias marcadas que existen entre los varios países del mundo.
Ahora, cabe notar que este problema es hipotético. Dado que este tipo de situación es muy improbable, los ingenieros que están construyendo estos vehículos, de hecho, no se preocupan de especificar cómo el vehículo debería comportarse ante tales situaciones. Entonces, en este sentido es hipotético todavía, pero sí muestra que este tipo de dilemas y los desacuerdos que existen entre los seres humanos con respecto a ellos podrían, quizás no hoy, pero en un futuro cercano, hacerse importantes en la programación de máquinas inteligentes, máquinas que operan en entornos no controlados. Pero bien, asumamos, y con esto voy a la segunda cuestión, que sepamos qué principios queremos inculcar en las máquinas. ¿Cómo podemos efectivamente inculcar estos principios en las máquinas? Esa es la segunda cuestión que yo distinguí. Se plantea aquí el problema de la ambigüedad del lenguaje humano, es decir, el problema de cómo traducir el lenguaje humano en lenguaje computacional. Para darles un ejemplo, si diéramos a las máquinas el principio de servir a la humanidad, ¿cómo las máquinas, lo entenderían? Bueno, a primera vista, el principio servir a la humanidad parece bastante sensato y claro, pero si uno lo mira desde más cerca, uno se choca con este problema de la ambigüedad del lenguaje humano. ¿Quién cuenta como miembro de la humanidad? El debate sobre el aborto muestra que la respuesta a esta pregunta no es obvia. ¿Y qué quiere decir servir? ¿Quiere decir que la máquina debe hacer lo que los seres humanos desean? ¿O quiere decir que debe hacer lo que es lo mejor para ellos? Esas son dos maneras de entender la palabra servir, y estas dos maneras de entenderla no van a coincidir en todos los casos. Ahora, este es ciertamente un ejemplo extremo, ya que el principio servir a la humanidad está formulado en términos muy generales, ¿no? Entonces, uno podría tratar de formular principios más concretos. Sin embargo, el problema de la ambigüedad nunca se podrá eliminar completamente. Y de hecho hay muchos cuentos de ciencia ficción de Isaac Asimov y otros autores que tratan de cómo las máquinas podrían malentender las instrucciones que se les da. Ahora, dado este problema de la ambigüedad del lenguaje humano, se suele vislumbrar hoy en día una solución alternativa, a saber, no tratar de inculcar en la máquina un principio en términos generales, sino que hacer aprender el comportamiento esperado a partir de ejemplos, ¿no? A partir de ejemplos de buena conducta. Y esta propuesta se basa en este nuevo método de programación de las redes neuronales artificiales que explicó Pedro en su presentación, un método que ha sido tan exitoso como él mostró en muchos ámbitos, el reconocimiento de imágenes y otros ámbitos. Entonces, la idea aquí es como este método ha sido tan exitoso en otros ámbitos que quizás podría también ser la solución al problema ético, al problema de cómo inculcar o cómo hacer que las máquinas se comporten de manera ética. Entonces, la idea aquí sería de hacer la máquina aprender a través de una red neuronal artificial, a partir de ejemplos, cuál es la conducta esperada. Sin embargo, esta propuesta conlleva sus propios problemas. Primero, y estos son dos puntos que ya mencionó Pedro, primero, hay el problema de que
existe la posibilidad de que los ejemplos que se utilizan en el aprendizaje contengan sesgos inadvertidos. Es decir, el problema o la posibilidad de que la máquina aprenda algo que no es lo que queremos que aprenda, que la máquina vea algo en los ejemplos que no es lo que nosotros vemos o quisiéramos ver en esos ejemplos de conducta. Recién en los últimos meses y años había varias historias en los medios de chatbots, de programas, de sistemas de inteligencia artificial que aprenden a hacer conversación, y que había varias historias de tales sistemas reproduciendo los sesgos sexistas y racistas que se encontraron en los ejemplos de conversación que utilizaron para aprender. Y el segundo problema, relacionado con el primero, es la inherente opacidad de las redes neuronales. Eso también Pedro ya lo mencionó, tal como uno no puede, al observar las interacciones neuronales en un cerebro humano, ahí tiene una imagen a la izquierda de una red neuronal natural, ¿no?, de un cerebro humano, tal como uno no puede, al observar estas interacciones, deducir qué está pensando la persona, ¿no? Uno no puede, al escanear la actividad de un cerebro humano, deducir qué está pensando la persona. De la misma manera, uno no puede deducir, al mirar las conexiones en una red neuronal artificial, y ahí a la derecha tienen una imagen esquemática de tal red, ahí tampoco uno puede deducir qué está, entre comillas, pensando la máquina, es decir, cómo va a actuar en el futuro. Y eso es este problema que se suele llamar el problema de la opacidad de las redes neuronales. Y este problema de la opacidad conlleva el problema de una relativa imprevisibilidad, que uno no puede estar seguro que la red se va a comportar de cierta manera. Uno puede observar el comportamiento de la red, uno puede, en ciertos ejemplos, uno puede probar la red y ver si funciona bien en ciertos casos, pero si va a seguir funcionando de la manera esperada en el futuro, siempre hay un factor de imprevisibilidad. Y bueno, son estos problemas de la posibilidad de los sesgos y del problema de la opacidad que enfatizamos nosotros en nuestra propuesta hacia una estrategia de inteligencia artificial para Chile. Quisiera concluir con un problema un poco más de largo plazo, pero igual importante. A saber el siguiente, ¿no? Los vehículos autoconducidos y otras máquinas que son capaces de operar en entornos no controlados se suelen llamar autónomos. No se habla de vehículos autónomos, de sistemas de armas autónomos. Y se suelen llamar así porque no requieren supervisión humana. Sin embargo, en estos casos, en estos usos de la palabra autónomo con respecto a máquinas, se asume que las máquinas sí tienen un objetivo determinado y fijo. Ahora, en el lenguaje cotidiano existe otra acepción de la palabra autonomía, a saber, la autonomía como la capacidad de definir por sí mismo su objetivo. Por ejemplo, en la expresión un pueblo autónomo, ahí se ve esta otra acepción de la palabra autónoma. Ahora, la opinión predominante en la literatura sobre el futuro de la inteligencia artificial es que un agente artificial, un robot, una inteligencia artificial, no puede mostrar tal autonomía en ese segundo sentido, porque no puede cambiar racionalmente su propio objetivo. La idea o el argumento que se suele presentar aquí es que un agente racional no puede cambiar su propio objetivo porque cambiar el objetivo es contraproducente con respecto al objetivo. Por lo tanto, un agente racional sí tiene un objetivo
no lo va a cambiar. Por lo tanto, no va a mostrar este tipo de autonomía en el segundo sentido. Bueno, a mí esta posición me parece cuestionable. Yo pienso que una inteligencia artificial sí podría llegar a modificar su objetivo en la medida que desarrollara su comprensión del mundo. Es decir, en el proceso de aprender sobre el mundo podría llegar a la conclusión de que hay objetivos más valiosos, más importantes que los objetivos que se les dieron originalmente. Es decir, podría llegar a la conclusión que es más importante explorar el mundo o salvar a las balenas que hacer lo que queremos nosotros. Y con eso quisiera concluir. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de ir al break, me gustaría ofrecer la palabra para 3 preguntas, idealmente una para cada presentador, y de ahí nos vamos al break. 1, 2, 3. ¿O algún pregunta, comentario? Allá, por favor. Espérate, ¿puedes decir tu nombre? Sí, Primero presentar. Preséntate. Mi pregunta es, ¿qué pasa con la situación cuando la inteligencia artificial comienza a diseñar otras inteligencias artificiales? ¿Cuál es Alguno de los relatores si puede responder la pregunta. ¿Cuál es la posibilidad de que una inteligencia artificial se auto-mejore? Porque eso no lo hace bien. Una inteligencia artificial que diseña otra inteligencia artificial mayor, más poderosa que ella. Bueno, pienso que es una perspectiva quizás incluso a largo plazo, es una posibilidad que yo pienso que existe y hay muchos debates sobre este tema con el concepto de superinteligencia, bajo este término de superinteligencia predictiva. Y yo, como profesor de institutos, estoy de la opinión que esta posibilidad sí existe. Ok, Perdón, una pregunta. comentar un poco a eso. Mira, a mí me parece que es un tema muy importante porque cuando yo decía que queremos invitar a Nick Bostrom, el planteamiento de Bostrom es ese. Dice, ¿cuál es el riesgo real que una inteligencia artificial se pueda autoprogramar? ¿Por qué? Porque, como decía Pedro, las inteligencias artificiales tienen otra manera de pensar. Tienen un lenguaje que nosotros no entendemos, pero ellas nos conocen totalmente a nosotros. Nosotros somos totalmente transparentes para la inteligencia artificial y para nosotros ellas son una caja negra. La velocidad de nuestro cerebro es lentísima, un cerebro maravilloso, pero funciona a una velocidad lineal y ellos funcionan a una velocidad exponencial. Y yo creo que el tema más interesante para eso es el debate que hubo entre AlphaGo 0 cuando compitió con Scott Fitch. Después de derrotar a Lee Sedol, que tiene 10 elevado a 170 posibilidades del juego de Go, lo hicieron competir con otro algoritmo que se llama Scott Fitch, que es el campeón de ajedrez. Y AlphaGo 0 aprendió en 4 horas y nunca fue programado por los seres humanos para jugar ajedrez. Entonces, ahí hay un proceso de autoprogramación. Entonces, por eso que Stephen Hawking decía, si hacemos una inteligencia artificial fuerte, va a ser el último invento que haga la humanidad, porque no hay espacio para 2 inteligencias. Y lo que dicen ellos, bueno, el tigre está encerrado por los seres humanos, no porque sea más fuerte el ser humano, porque es más inteligente. Entonces, el problema es que en esta lucha brutal de inteligencia artificial entre China y Estados Unidos, o no sabemos dónde, puede emerger en algún momento una inteligencia artificial fuerte que se autoprograme. Y ahí, ahora, yo, Pedro, no sé si estará de acuerdo, las capacidades de conciencia, de autoconciencia, son procesos emergentes de la complejidad. Y puede eventualmente generarse una complejidad tal neuronal que emerja este nuevo proceso que es
El hecho que la inteligencia artificial ya entienda el lenguaje humano ya es un avance. El ser humano se desarrolló cuando generó lenguaje, es así. O sea, hay muchos procesos muy interesantes, y por eso que nos parecía muy relevante en el Congreso futuro poner el tema de la inteligencia y invitar un poco a aquellos que dicen, cuidado, y también lo plantea Elon Musk. De hecho, Elon Musk creó Neuralink, esta empresa para generar capacidad aumentada, para ponerse nanochips, porque dice la única manera que tenemos de competir y enfrentar a la inteligencia artificial es aumentando, si no nos van a derrotar, ¿no? Bien. Una pregunta acá, Cecilia. Sí, mi pregunta va al hecho de usar la inteligencia artificial para aumentar las capacidades del cerebro humano, que quizás en algunas condiciones, con gente que tiene deficiencia de conocimiento o cognitiva, podría ser algo útil, pero a mí me parece extremadamente peligroso. Entonces, la pregunta es, ¿qué se está pensando para limitar esto desde el punto de vista legislativo, por ejemplo? Bueno, mira, vino Rafael Yuste recién y tuvo una larga conversación. Rafael ha venido 2 veces al Congreso del Futuro. La primera vez que vino tuvimos una discusión sobre esto. La opinión de Rafael era que es difícil que la inteligencia artificial se complejizara al punto que estamos discutiendo. Pero en el último Congreso del Futuro vino con una visión distinta. Cambió diametralmente de la postura que tenía 2 años anterior, y hoy día él viene con todo un planteamiento de establecer neuroderecho y hacer que los datos neuronales tengan un estatus distinto. ¿Por qué? Porque ya, según él, existiría la tecnología para poder hacer legible el pensamiento a las personas, sus recuerdos, sus emociones, o al revés, ponerle dentro de un cerebro ajeno emociones, pensamientos, recuerdos que no son propios. Ahora, del uso médico puede ser interesante para una persona que tiene Alzheimer, reponerle recuerdos, emociones, que tiene daños neurodegenerativos. Nosotros tenemos 200.000 personas hoy día en Chile, y con el crecimiento o el aumento de la expectativa de vida que va a venir, va a haber un 40% de las personas de 80 años que va a tener daños neuronales degenerativos. Pero el problema, ¿quién decide eso? Entonces, lo que estamos haciendo ahora, presentamos un proyecto de ley que lo vamos a presentar, firmado por más de 50 neurocientíficos del mundo entero y encabezado en Chile por nuestros rectores de la Universidad de Chile Católica, y con una comunidad científica amplia. Pedro lo está también liderando esto, para presentar un proyecto de ley de una reforma constitucional que establezca los neuroderechos y establezca una ley para que los datos neuronales, que son tu mente, tengan una equivalencia al tráfico de órganos. O sea, los datos neuronales es como traficar con un riñón o traficar con un hígado. En ese estatus lo vamos a poner. Ahora, yo lo que considero es muy interesante es que si queremos de verdad saber de esto y meternos en esto, es ver qué es lo que está pensando Silicon Valley, qué es lo que está pensando Peter Thiel, Peter Diamandis, Ray Kurzweil, que son los que están liderando esto y son los jefes de los dueños de Google en el fondo y los dueños de las plataformas, porque la visión de ellos yo creo que es la visión que se va a imponer, que son los transhumanistas. Los transhumanistas dicen que el ser humano está obsoleto, que es imperfecto y que tiene que ser perfeccionado como una página web que se va perfeccionando permanentemente. De hecho, están por reemplazar la reproducción humana porque dice que es azarosa. En cambio, en Google la gente se encuentra y el algoritmo puede definir mucho mejor que los encuentros fortuitos que tienen los seres humanos para encontrarse en bares, colegios, donde sea, para hacer matching. Y de hecho en Estados Unidos un porcentaje altísimo que se está encontrando a través de Tinder, y lo que están ellos por justamente una manipulación genética de que haga que estas capacidades aumentadas sean... O sea, bueno, pero estos temas dan para mucho, pero yo creo que evidentemente tienen que tener regulaciones. Y ahora, nosotros vamos a presentar este proyecto de ley de neuroderecho a finales de julio, porque Rafael tiene que reunir la firma de la comunidad de neurociencia y nosotros hacerlo en Chile. Y bueno, ahí los vamos a invitar a todos los que tengan interés. Muy bien. La última palabra, comentario, allá por favor. Y de ahí cerramos esta primera parte. Hola, buenos días, mi nombre es Carlos Araya. Mi consulta puede ser para cualquiera de los 3 expositores. Teniendo en consideración la forma en que se desarrolla una inteligencia artificial, esto es que un programador
le da una secuencia, una orden a un programa y éste actúa de forma, entre comillas, autónoma e imprevisible. Esa es la gracia justamente de la inteligencia artificial. ¿Ustedes creen posible en el futuro que se le pueda atribuir una responsabilidad de carácter legal quizás a una inteligencia artificial cuando se produce, por ejemplo, un accidente o un hecho ilícito producido justamente por una inteligencia, cuando el programador que está detrás no pudo ni siquiera prever que la inteligencia actuara en una forma que podría causar daño a un tercero? Okay. Esa es mi pregunta. Ya. Pero Quizá voy a responder ilustrando un ejemplo que propuso Yuste justamente acá cuando estuvo. Hoy en día existe la posibilidad de hacer interfaces cerebro-máquina donde cerebro humano se conectan a máquinas robóticas, ¿cierto? Y pacientes que no pueden movilizarse pueden usar todavía su capacidad mental perfecta para mover estos robots. Si un paciente con su mano robótica aprieta y completamente daña la mano de la persona que está saludando, ¿quién es el responsable? ¿Es el programador de los algoritmos? ¿Es el paciente que le apretó la mano? ¿O es de alguna manera el diseñador del robot? ¿Cierto? No es claro. Estas preguntas justamente ilustran que la necesidad de la discusión para poder tener una idea de cuáles son las normativas que nos vamos a dar. Y sin una reflexión, que es parte de lo que estamos haciendo aquí, esto no va a ser posible. muchas gracias. Probablemente que más preguntas las podemos hacer al final. Ahora vamos al break, 20 minutos. A las